Buenos días a todos. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, a los que se encuentran de manera presencial. Y saludamos cordialmente también a todo el público que nos está siguiendo a través de las plataformas de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. El día de hoy damos inicio a una serie de actividades dando continuación a la celebración del 60 aniversario de nuestra Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, y que nos sumamos también al 20 aniversario del programa de maestría y doctorado en ciencias económicas. Quiero agradecer la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Gerardo Esquivel, quien nos va a regalar una reflexión sobre el tema de los retos que tiene la economía mexicana en cuanto se refiere al tema de la recuperación económica. Y por supuesto, también quiero agradecer a nuestra vicerrectora, la maestra Edith Montiel Ayala, quien nos acompaña también para dar un breve mensaje previo al arranque de nuestra conferencia. La dinámica va a ser que una vez que inicie nuestro conferencista, daríamos un espacio para que él pueda hacer su reflexión y al final, pues haríamos también un pequeño tiempo para atender preguntas o inquietudes por parte del público. Les recuerdo que los que nos están siguiendo a través de las plataformas que pueden escribir sus preguntas ahí en el chat y nosotros se las haremos llegar aquí a nuestro invitado especial. Bueno, le vamos a ceder la voz a nuestra vicerrectora, la maestra Edith Montiel Ayala, para que dé su mensaje inicial. Adelante, vicerrectora. Gracias, doctor Natanael. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al doctor Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México, y por supuesto al doctor Natanael Ramírez Angulo, director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. De igual manera, me complace saludar a quienes nos acompañan de manera presencial y virtual en esta jornada. Me complace mucho asistir a este significativo evento para reflexionar sobre los diversos temas importantes para el país y para Baja California, como lo son los retos que tiene la recuperación de la economía mexicana ante los efectos que ha dejado en el mundo y en nuestro país la pandemia del COVID-19. Un tema sin duda de mucho interés e impacto para todos los estratos sociales, económicos y culturales. Muchas gracias, doctor Esquivel, por aceptar la invitación para compartir sus conocimientos con la comunidad de UABC. A sus 60 años de fundación, la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales ha logrado acumular importantes resultados e impactar de forma significativa en la sociedad de Baja California y de nuestro país, a través de la formación del capital humano altamente calificado, tanto a nivel licenciatura como de estudios superiores. Uno de sus programas de posgrado de mayor nivel de consolidación es el programa de maestría y doctorado en ciencias económicas, que está celebrando ya 20 años de haberse fundado. Actualmente, este programa se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrado del CONACYT en la categoría de competencia internacional. Fue el primer programa de la UABC en lograr esta distinción. Muchas felicidades a todos los profesores y estudiantes que han sido parte de este importante programa. Felicidades, doctor Natanael Ramírez Angulo, por liderar estos esfuerzos. A la fecha, han logrado formar 140 maestros y 150 doctores. La gran mayoría de ellos ahora forman parte de las universidades y centros de investigación del país, principalmente en el noroeste de México, y un porcentaje superior al 5% labora en universidades del extranjero. En el caso del doctorado, más del 50% de sus egresados han logrado ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del país y contribuyen al desarrollo de México a través de la docencia y la investigación que ahora realizan desde sus centros de trabajo. En verdad, me alegra mucho formar parte de estas actividades conmemorativas y deseamos que sigan acumulando los éxitos de este importante programa y, por supuesto, de la FEIRI en general. Muchas felicidades y éxito. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Bueno, antes de cederle la voz a nuestro invitado especial, yo quiero leer de manera, haciendo un esfuerzo por resumir la semblanza del doctor Gerardo Esquivel, para que más o menos se den una idea de la trayectoria del doctor Esquivel. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México
y entre septiembre de 2015 y enero de 2018 se desempeñó como coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Cuenta con diversas publicaciones en artículos de revistas nacionales e internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha colaborado con diversas instituciones a nivel internacional, como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, la OCDE, entre otros. Actualmente se desempeña como subgobernador del Banco de México. Muchas gracias al doctor Gerardo Esquivel y le cedemos el uso de la voz. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Ramírez. En primer lugar, le agradezco mucho la invitación que me hizo para participar como conferencista en estas circunstancias tan particulares en las que se encuentra la universidad, esta doble celebración que tienen los 60 años de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y al mismo tiempo este 20º aniversario de los programas de maestría y doctorado en Ciencias Económicas, que como ya lo describió la vicerrectora, pues ha sido tan exitoso en términos de la formación de recursos humanos en esa parte del país y para otras instituciones también, tanto de México como del extranjero. Así es que los felicito. Siempre para mí es un gusto colaborar con la UABC. Es una institución con la que cuando he podido he colaborado, he ido a impartir pláticas, seminarios en distintas ocasiones. Recuerdo a anteriores directores con quienes tuve la oportunidad pues, de participar en estos eventos y en particular, insisto, en este caso, pues agradezco la invitación del doctor Ramírez Angulo. Así es que muchas gracias y un saludo a todos los estudiantes y mi felicitación de entrada por esta celebración en la que están inmersos. Voy a presentar me invitaron a hablar sobre los retos y de la recuperación económica después de la pandemia. Voy a enfocarme, sin embargo, en una dimensión que es particularmente importante, que es el tema de la inflación. Entonces, tengo una presentación, si pudieran transmitirla, por favor, para que todo el mundo la pueda ir viendo. Esta presentación es sobre la dinámica inflacionaria en México en un contexto de recuperación y pandemia. Esto viene de un artículo que escribí en compañía de un par de colegas míos del Banco de México, mis colaboradores. Si pasamos a la siguiente, solo para que se vean sus nombres, por favor. Es Julio Leal, el doctor Julio Leal y la maestra Raquel Vadillo, que son colaboradores míos aquí en el Banco de México, con quienes elaboré este trabajo, que es un documento que se va a publicar en la revista Economía de la UNAM próximamente, y que en este caso estamos presentando un análisis actualizado con los datos más recientes hasta la segunda quincena de septiembre, es decir, datos que incorporan toda la información correspondiente al mes de septiembre, son los datos más actuales que hay, como se podrán imaginar. Entonces, voy a hablar de esta dinámica inflacionaria que es, insisto, uno de los retos más importantes que nos estamos enfrentando desde el punto de vista macroeconómico. No es el único. Evidentemente, hay otra dimensión del reto, que es la parte de la actividad económica y el empleo. Sin embargo, digamos, un poco atendiendo a los temas que nos competen propiamente dicho en el banco, teniendo como mandato principal el combate a la inflación, es importante entender la dinámica del contexto inflacionario que actualmente estamos viviendo. Entonces, ese es un poco el énfasis de mi presentación. Espero que sea lo más claro posible y que les ayude a tener una visión más completa e informada de este fenómeno en particular que nos está afectando como resultado, como ya verán, de distintos aspectos y dimensiones asociados a la pandemia y a la recuperación económica después de la pandemia. Entonces, si pasamos, por favor. Lo que hacemos aquí es analizar los factores que están detrás de este aumento de la inflación. Ese es el objetivo principal, tratar de entender mejor. Y planteamos que los incrementos observados tienen su origen en fenómenos cuya naturaleza es ya sea transitoria o exógena. Y es importante quizá empezar señalando a qué nos referimos con que sea transitoria. Transitoria no quiere decir que va a desaparecer
de la noche a la mañana no quiere decir que va a desaparecer en un mes ni en 2 meses, sino que no va a generar presiones persistentes en la inflación. Cuando ocurre un choque inflacionario, es importante entender que toma mucho tiempo a veces en desaparecer, sobre todo porque la inflación en la cual nos enfocamos todos nosotros quizá es la inflación anual, es decir, el incremento de precios de hace 2 meses a la actualidad. Eso implica que una vez que ocurre un choque de precios y que suben los precios, ese choque, digamos, muchas veces, si no se revierte, permanece con nosotros todo un año, como ya veremos algunos ejemplos. Y entonces, la inflación no baja, aunque mes a mes, aunque el efecto, como ya describimos, pueda ser de naturaleza transitoria. Entonces, vamos a explicar un poco ese fenómeno. Ahora, este fenómeno que acabamos de mencionar, que tiene ese carácter de transitorio o exógeno, es decir, que viene de fuera, que por lo tanto es difícil pensar que podamos hacer algo al respecto, afecta tanto a la inflación subyacente como a la no subyacente, cosas que ya explicaremos con un poco más de detalle. Y presentaremos información que creemos que de alguna manera apoya esta interpretación, en donde creemos que hay 3 elementos que es importante entender por separado. 1, el incremento de la inflación mundial. 2, el cambio en los patrones de consumo de los hogares que ocurrió como resultado de la pandemia. Y 3, un fenómeno que es el de la reversión a la tendencia en los precios, que ocurre en ciertos productos que fueron afectados por los cierres de actividad el año pasado y que ahora se están, con la reapertura, se están manifestando. Estos 3 factores son los más importantes, a mi juicio, que explican la inflación observada que estamos viviendo en el país. Déjame paso entonces a hablar con más detalle del contexto de la inflación en el país para saber de qué estamos hablando. Si pasamos, por favor. Voy a brincarme esto porque esto lo voy a ir describiendo. Si pasamos, esto es una descripción de lo que vamos a hacer. Pasemos esta. Sigamos, quiero ya entrar directo al artículo, ¿no? Y en todo caso, estos temas que son un resumen del trabajo los voy a repetir más adelante. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar hablando de cuál ha sido la evolución reciente de los precios en México. Si muestran la primera gráfica, esta gráfica muestra dónde estamos y a qué nos referimos. La primera gráfica, la figura 1, muestra la evolución reciente de la inflación en México. El objetivo, como se sabe, es 3%, con un intervalo que va de más o menos 1 de variabilidad, es decir, entre 2 y 4%, es lo que ha anunciado el Banco de México. Como pueden ver, en 2019 y 2020, durante la mayor parte o una parte importante de ese periodo, estuvimos en torno al 3%, a veces abajo, a veces por arriba, y esto cambió de manera significativa a principios de este año, como se puede ver ahí, como a partir de enero de 2021, la inflación anual observada empezó a subir al grado tal que ahora estamos en un nivel de 6%. Y este 6%, pues es evidentemente para muchos un motivo de preocupación, para otros es una pérdida de poder de compra, evidentemente para todos nosotros, y es un motivo de preocupación porque es al doble del objetivo que tiene el Banco de México. Y ese es un poco el motivo, la importancia de abordar y entender mejor este tema. La inflación en México se descompone en 2 grandes componentes, lo que le llamamos la inflación subyacente y la inflación no subyacente. La inflación subyacente es una canasta de bienes dentro de toda la canasta de bienes que consumimos, que están reflejadas en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que tiene una característica de menos volatilidad. Esa es la inflación subyacente, que en Estados Unidos le llaman core, el core component o el componente, el núcleo de la inflación, que suele ser relativamente estable, poco volátil y con movimientos muy acotados. Eso es la línea roja que se ve en la gráfica de la derecha, la figura 2. Esa es la inflación subyacente, que como se puede ver es muy estable, ha fluctuado cerca de la banda, cerca del 4%, y últimamente, en los últimos meses también ha aumentado ligeramente y está ya relativamente más cerca de 5%. El otro componente es el componente no subyacente, que es el componente más volátil de la canasta de precios al consumidor. Dentro de la canasta no subyacente
Están productos como los productos energéticos, el gas, gasolina, el gas LP, el gas natural, etc. Pero también están los productos agropecuarios, productos que, como se sabe, son extremadamente volátiles. Pues ahí están todos los productos agrícolas por una parte y los pecuarios por la otra, que también son, insisto, muy volátiles. Y eso se ve reflejado, como se ve en la línea verde, con un movimiento mucho más drástico, yo diría, que el resto de los otros componentes, tanto el general como el subyacente. Y vean que este componente no subyacente, en particular, está muy por arriba en estos momentos del objetivo de inflación, está en niveles cercanos al 10%, pero ha llegado a estar en niveles incluso arriba de 12%, como ocurrió, se ve en la gráfica, por ahí de abril o mayo de este año. Esto es importante entender, que el componente que está generando que la línea negra, que es la inflación general, suba de manera importante, una parte importante viene de la inflación no subyacente, es decir, de este componente muy volátil. Entonces es importante comprenderlo. Pero una parte no menor viene del componente también subyacente, que es el más estable, que es la línea roja. Entonces vamos a tratar de entender por separado estos fenómenos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto les quiero mostrar nada más para que vean lo que ocurre con el componente no subyacente y por qué tenemos ahora aparentemente una gran inflación que proviene de este componente. Y para ilustrar el punto, nada más les quiero mostrar aquí el comportamiento de los precios de la gasolina de bajo octanaje, que es la línea azul en la gráfica de la izquierda, para que vean cómo se ha comportado en los últimos meses como resultado de la pandemia. Vean que previo al inicio de la pandemia, es decir, antes de febrero, marzo de 2020, vean que los precios de la gasolina eran relativamente estables, pero justo a partir del inicio de la pandemia, estos precios se caen. Esto que está aquí es el nivel de precios. Y vean cómo se cayó el nivel de precios, de tal manera que hubo una baja en los precios, una deflación muy significativa allá en abril o mayo. Recordarán que el caso del petróleo llegó incluso a valores negativos en esos momentos tan caóticos, en plena pandemia, con cierres muy importantes en la mayor parte de las economías del mundo, etc. Y a partir de entonces, después de esa caída, se empezó a recuperar. Tuvo una segunda recaída a fines del año pasado y luego una recuperación ya más constante a partir del principio de este año. Pero vean lo que ha ocurrido recientemente. Vean que lo que ha ocurrido recientemente es que una vez que llegó a un nivel que en la primera gráfica se ve, digamos, cercano al nivel de 108, vean cómo se estabilizó el precio de la gasolina. Ahora, el que se haya estabilizado el precio de la gasolina aquí en México, curiosamente, no implica que la inflación se ha estabilizado, contrario a lo que uno pudiera pensar. Y eso se debe a que como medimos la inflación anual, y por lo tanto estamos comparando el punto actual con el mismo mes del año pasado, vean lo que ocurre en la gráfica de la derecha, que es justo esa medición, que es la inflación anual. Vean que la inflación anual previa al inicio de la pandemia estaba en torno a 0. Cuando inició la pandemia, cayó a terreno negativo, ¿no? Ahí alrededor de menos 25%. Se recuperó durante todo el 20, pero siguiendo el terreno negativo. Y vean cómo al inicio del año, como resultado de un efecto base de comparación, cuando, digamos, en febrero o marzo de este año, nos estábamos comparando con febrero o marzo de 2020, con los precios ya bajos, pues vean que empezó la inflación positiva. Y vean que el punto más alto lo alcanzó en abril y mayo de este año, obviamente porque fue el punto más bajo del precio de la gasolina hace justamente 12 meses atrás. Vean que en ese momento se llegó a alcanzar una inflación de más de 30% en este producto, alrededor de 35%, y vean que hoy en día está estabilizado en alrededor de 10%. Pero noten que eso es paradójico, porque estamos viendo una inflación anual de 10% de la gasolina, pero el precio de la gasolina, como se ve en la gráfica de la izquierda, ha estado estable por los últimos 8 o 9 meses. Entonces, la razón por la que estamos observando esta inflación anual es porque los meses finales del año pasado, el precio de la gasolina seguía estando bajo. Noten que conforme avancen los meses y conforme volvamos a estar, digamos, en enero o febrero de 2022, la comparación ya va a ser contra el nivel de enero o febrero de este año. Y entonces ahí va a empezar a verse cómo la inflación va a empezar a ceder anual.
Y eso es porque nos vamos a comparar contra este nivel de 108. Es interesante ver estas magnitudes de la inflación en el precio de la gasolina, ¿no? De 30 a 35%. Cuando si vemos lo que estaba terminando de explicar, básicamente con eso termino, que era el hecho de decir de qué manera, aunque los precios se han estabilizado, la inflación medida se sigue viendo relativamente alta. Pero conforme pasen los meses y lleguemos hacia principios del próximo año, evidentemente la inflación anual va a empezar a bajar. Pero noten que antes de bajar, va a subir. Eso es importante para entenderlo, porque ese es resultado de este efecto base de comparación. Vean que a partir de octubre del 2020 se ve una caída en los precios de la gasolina del año pasado. Esa caída de precios del año pasado, aunque ahora no suban los precios, se va a ver reflejado inevitablemente con un aumento de la inflación anual, porque nos vamos a comparar contra un punto más bajo. Entonces, antes de que baje la inflación, al menos este componente de la gasolina, primero va a subir. Pero noten que eso no quiere decir que ahorita estén subiendo los precios. Y ese efecto de base de comparación es muy importante entenderlo, porque es justo lo que nos está perjudicando, digamos, en la inflación actual que estamos observando, estas mediciones relativamente altas. Pero noten, insisto, en que el componente de los precios que se ve en la línea azul se ha mantenido bastante estable ya por varios meses. Entonces, por eso es que insisto en que la inflación, cuando lleguemos a ese momento, cuando ya estemos comparando contra estos niveles ya que regresaron a sus precios normales, digamos, post reapertura de la economía, pues ya la inflación va a empezar a bajar de manera importante hacia febrero, marzo del próximo año. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, que esta gráfica es un poco lo que insisto que es relevante, que es cómo se está comportando la inflación a lo que se conoce en el margen. No tanto en su comparación anual, sino mes a mes, cómo se está comportando la inflación con respecto a su comportamiento histórico. Y esta gráfica que está aquí es la desviación de la inflación mensual del componente no subyacente de este núcleo que es muy volátil, comparado contra su inflación histórica. Y lo que está en la gráfica derecha, olvídense un poquito si quieren de la fluctuación que está, digamos, que subyace a la línea gruesa. Lo que subyace a la línea gruesa es la observación con frecuencia quincenal, pero, digamos, hacemos un promedio móvil solo para suavizar los comportamientos de los precios. Y vean que la línea gruesa, que es la línea azul, vean que después de una especie de joroba que tuvo a principios de este año y que ya, que quiere decir que durante esos meses sí que tuvimos aumentos de precios por encima de su promedio histórico, ya regresó a niveles cercanos a cero e incluso ligeramente por debajo de cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los precios ya en el margen, quincena a quincena, en el caso de la inflación no subyacente, ya se están comportando incluso ligeramente mejor que en su promedio histórico. Por eso sabemos que este componente de la inflación no subyacente, y para el cual hicimos un ejemplo más o menos detallado con el comportamiento de la gasolina, pero podemos hacer algo parecido con otros componentes importantes de la no subyacente, podemos decir que este componente, tarde o temprano, va a empezar a mostrar inflaciones anuales bastante más moderadas, porque va a empezar a regresar a su comportamiento histórico, y su comportamiento histórico, como se sabe, pues es bastante más bajo que lo que estamos viendo actualmente. Entonces, eso es lo que va a pasar con el componente de la inflación no subyacente. Entonces, dejo ese punto un poco ya como cubierto, el tema de la inflación no subyacente, sabiendo que lo que estamos observando ahora es un efecto temporal, transitorio, que se va a empezar a disipar, insisto, a partir de febrero o marzo del próximo año. Paso al componente que quizás sea más preocupante, que es la inflación subyacente. Y digo que es más preocupante porque este componente se supone que sería el más estable y por lo tanto, si este componente empieza a tender hacia arriba, podría ser, en principio, un motivo de preocupación. Déjenme, veamos qué pasa con la inflación subyacente, que es lo que está en la lámina 10, que es la siguiente lámina. El componente subyacente, como ya dije, es el que está la que sigue, por favor, si son tan amables. Esa.
El componente subyacente tiene dos subcomponentes. El componente de mercancías y el componente de servicios, que como su nombre lo indica, mercancías es todo tipo de productos, digamos, alimenticios, procesados, bebidas, tabaco, etcétera, automóviles, y el componente de servicios, que es, pues, como su nombre lo indica, servicios de distinta índole, vivienda, educación, servicios de alimentación, etcétera. Y aquí se puede ver una cosa que ocurrió como resultado estrictamente de la pandemia. Vean que en la figura 5, la inflación de ambos subcomponentes era muy parecida al promedio de la inflación subyacente. Pero a partir de la pandemia se empezaron a separar la línea azul de la línea roja. Y vean que la línea azul, que es la inflación de mercancías, empezó a crecer casi inmediatamente con la pandemia. Mientras que la inflación de servicios también casi inmediatamente con el inicio de la pandemia empezó a bajar y se acercó, de hecho, a niveles muy bajos de 2% al año. La otra inflación, la de mercancías, empezó a crecer y ya está ahora en niveles incluso superiores a 6%. Pero vean aquí que entonces la pregunta es ¿por qué ocurrió este fenómeno? Y esto tiene que ver con un factor muy importante, que es que la pandemia cambió nuestro comportamiento de manera natural. Muchos de nosotros pasamos a estar mucho más tiempo en nuestras casas, pasamos a cambiar nuestro consumo, cosas que anteriormente consumíamos, por ejemplo, servicios de restaurante, viajes, turismo, etcétera, pues no podíamos hacerlos con motivo del confinamiento y con motivo de que la reducción de la movilidad asociada a la pandemia pues impidió que hiciéramos ese tipo de transacciones, sobre todo en servicios que requerían contacto con otras personas. Entonces, naturalmente, los precios de esos productos se mantuvieron relativamente moderados y por eso la inflación de los servicios tendió a bajar. Pero, ¿qué hicimos con nuestro ingreso? Nuestro ingreso no necesariamente, para aquellos que lograron mantenerlo, no necesariamente cambió o no tanto. Y entonces lo que hubo fue una recomposición del gasto de los servicios. Lo que nos ahorramos en servicios lo empezamos a gastar más en mercancías. Por ejemplo, en lugar de ir a restaurantes, la gente se quedaba en su casa y consumía en su casa y por lo tanto tenía que ir más tiempo a comprar alimentos procesados para preparar en casa, etc. Eso dio lugar a que hubiera un aumento en la inflación de mercancías, especialmente de los productos alimenticios. Otro fenómeno que ocurrió, que es muy importante y que ha empezado a cobrar notoriedad en los últimos meses quizá, es que otra cosa que pasó al estar más tiempo en casa, la gente se dio cuenta que requería pues hacer modificaciones en sus hogares para poder trabajar de manera más cómoda en sus casas. Una gran compra, por ejemplo, de productos electrónicos para aquellos estudiantes que no los tenían, que querían mejorar la calidad de sus productos. Hubo mejoras, por ejemplo, en inversión en la calidad de los servicios del hogar, por ejemplo. Hubo compras de televisores, en algunos casos, de monitores, hubo compras de refrigeradores, lavadoras, etcétera. Cosas que quizá antes no se valoraban tanto porque quizá pasábamos menos tiempo en casa y entonces los consumidores mexicanos empezaron a hacer ese tipo de cambios en el consumo. Y no solo los mexicanos, también en otras partes del mundo evidentemente ocurrió esto. Y eso es un poco lo que empezó a ocurrir, este cambio en el consumo desde los servicios, dejando de consumir servicios y pasando a consumir mercancías. La gráfica siguiente muestra lo que ha pasado recientemente en este comportamiento más en el margen, como dije antes, tanto de los servicios, en la que sigue, por favor, tanto de los servicios como de las mercancías. Los servicios, que es la lámina de la derecha, pueden ver cómo subió de manera importante, cómo se mantenía alrededor de cero la desviación, o sea, que se mantenía en su promedio histórico durante 19, cómo cayó debajo de cero durante el 20, que quiere decir que los precios aumentaron menos de lo que tradicionalmente subían, que es algo que ya describimos, y cómo con la reapertura de la economía, que básicamente procedió después de la segunda gran ola que tuvimos de casos de contagio de COVID y lamentablemente de fallecimientos, cuando se termina esta segunda ola hacia principios de este año, vean cómo los precios empiezan a subir por encima de su promedio histórico durante varios meses. Y vean que ahora ya finalmente han regresado a ese nivel de cero
que quiere decir que ya se están comportando como su promedio histórico. O sea, los precios subieron durante unos meses para compensar la bajada de precios que tuvieron durante 2020. Esto lo veremos más adelante con mayor claridad. Las mercancías, por su parte, vean que tienen en realidad dos jorobas, digamos. Una, durante el inicio de la pandemia, durante el 20, que tuvo que ver con este fenómeno más de carácter de productos alimenticios. Y un segundo, que tiene que ver más ya con el componente que ya describí antes, del tema de los bienes duraderos. Mercancías que hemos empezado a adquirir de manera más importante y que por lo tanto sus precios han empezado a subir. Déjenme, vemos ahora un poco más en detalle esto que acabo de describir. Ya intuitivamente vamos a mostrar algunos ejemplos de esto. Lo primero, voy a empezar a hablar del choque exógeno, que es la inflación mundial. Un poco para que entiendan, un poco para argumentar en ese sentido que hay choques de este tipo que son exógenos, como la inflación mundial, y choques que tienen que ver con cosas más estructurales, como el cambio en los patrones de consumo, y cosas más también más transitorias, como son el tema del fenómeno de reversión a la tendencia. Si pasamos a las siguientes dos, por favor. Hasta la otra, sí, hasta ahí. Entonces, son estos tres fenómenos de los que voy a hablar. Primero voy a empezar a describir el tema de la inflación mundial y para que vean cómo el choque que tenemos no es un choque único a nosotros, no es algo especial de México, es algo mundial el fenómeno que estamos observando en algunos productos. Pasamos a la siguiente, por favor. Vean aquí el índice de precios internacionales de las materias primas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? La primera de las gráficas muestra tres de estas materias primas: energía, productos agropecuarios e insumos industriales. Aquí está el cobre, el petróleo, el maíz, la soya, etcétera. En estos productos están aquí aglutinados en estos tres grandes rubros. Vean que, y estos son datos de 1992, son 30 años de información básicamente. Vean que lo que estamos observando ahorita es algo completamente atípico. Son niveles de precios de la energía que subieron mucho más de lo que habían subido históricamente hablando. La línea verde está muy por encima de su nivel que había tenido en el pasado. La línea roja, que son los insumos industriales, está en sus niveles casi tan altos como los que ha tenido en otros momentos en la historia, particularmente con la recuperación después de 2008-2009. Y la línea amarilla, que son los productos agropecuarios, también está en niveles muy elevados comparados con su trayectoria histórica. Todos ellos niveles muy altos, si se pueden ver en la variación anual. Alimentos cerca de 50%, insumos industriales cerca de 50%, energía cerca de 100%. Que se ve con más detalle en la gráfica del lado derecho, donde ya se hace una especie de acercamiento a los últimos 3 años. Y ahí pueden ver cómo ocurre esto que ya describíamos con la gasolina, en el caso de la energía. Vean que la razón por la que sube y está con niveles muy altos de aumentos de precios es porque 19 y 20 fueron años de bajas de precios. El efecto base de comparación da lugar a este aumento muy pronunciado. Pero en el caso de productos agropecuarios e insumos industriales, vean que su promedio en los últimos años era cercano a 0 y ahorita está cercano a 50%. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque la recuperación en el mundo está procediendo a un ritmo muy heterogéneo, tanto por regiones como por sectores. El mundo tiene que ver con, 1, cuánto golpeó la pandemia; 2, si tienen acceso o no a vacunas; 3, cuán rápido están distribuyendo estas vacunas y implementándolas; y 4, cuán rápido se está reabriendo y recuperando la economía. Eso hace que hay sectores y productos cuya demanda ha crecido de manera muy importante. Si los países avanzados, por ejemplo, se están recuperando rápidamente y demandan muchos de estos insumos, y hay productos que su producción no ocurre con la misma rapidez porque a lo mejor proviene de economías con más restricciones a la movilidad, con menos capacidad de adaptación y de respuesta y flexibilidad, etc. Eso implica que en el mundo tenemos una especie de de incompatibilidad entre lo que pasa con la oferta y lo que pasa con la demanda de algunos productos. Y esa incompatibilidad pues se traduce entonces en aumentos de precios de algunos de estos insumos que serán transitorios mientras que las economías logran regresar un poco más a sus niveles de normalidad. El mejor ejemplo de esto, o uno de los ejemplos de esto, ya se sabe ahora, por ejemplo, es el caso de los semiconductores. Semiconductores que están muy escasos porque los productores no previeron una recuperación tan rápida
y no hay semiconductores en el mundo, que está implicando que la producción automotriz, por ejemplo, está sufriendo. Y eso implica que los precios de los automóviles, por ejemplo, pues están aumentando porque no hay tanta producción como hay demanda. Pero no es el único producto. La siguiente gráfica muestra algunos casos. Por ejemplo, la figura 9, la figura del lado derecho de la siguiente, la que sigue, por favor. La figura 9 muestra el caso del precio internacional del maíz, que es la línea café, y vean cómo ha subido. Y la línea azul es la inflación anual de tortillas, que vean que en general sigue al comportamiento del maíz en el mundo, porque las tortillas en México requieren de mucho maíz importado, porque no producimos lo suficiente para producir, importamos cantidades importantes de maíz para producir la tortilla. Y entonces vean cómo el precio del mundial del maíz, pues cuando sube, pues le pega al precio de la tortilla, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, con una inflación anual de tortillas cercana a 15%, derivado pues de que el aumento en el precio internacional del maíz, que es la línea café con el eje del lado izquierdo, está creciendo cerca de 70% actualmente. Entonces, este choque en este insumo pues produce o contribuye a que el precio del producto ya procesado, que es la tortilla, pues se encarezca en el país. En general, este es un ejemplo, pero en general vean que la gráfica del lado izquierdo muestra la inflación de insumos intermedios, a la compra de insumos intermedios sin incluir al petróleo, que es la línea café. Y vean cómo está eso fuertemente asociado a la inflación de materias primas en México, que es la línea azul. Entonces, no es casualidad que esta inflación mundial se está trasladando hacia el país en forma de incrementos en los precios de las materias primas. La que sigue, por favor. En esta otra gráfica se puede ver con mayor detalle el fenómeno que acabo de describir. Vean la inflación en México y en Estados Unidos, que es la figura 10, que México es la roja, Estados Unidos es la línea azul. Eso solo para que ustedes vean que la inflación está subiendo no solo en México, sino en muchas partes del mundo, y en particular aquí se ve en Estados Unidos. Noten que históricamente la inflación en México ha estado más alta que en Estados Unidos, pero vean que justo ahora, en los datos más recientes, la inflación está muy cercana entre México y Estados Unidos, porque estamos siendo víctimas de este, digamos, choque mundial en estos precios de estos insumos, resultado de este desequilibrio entre fuerzas de oferta y de demanda en ciertos productos. La gráfica derecha es nada más el precio de las importaciones, solo para que vean que es el aumento de precios más alto que hemos tenido en la historia reciente de todo lo que va del siglo, en los incrementos de precios de las importaciones desde México, o realizadas en México, provenientes del resto del mundo. Y vean que en la gráfica del medio muestra cómo las importaciones, tanto para la manufactura, que es la línea azul, como para la no manufactura, que es la línea verde, todas ellas han mostrado un incremento muy significativo de los precios en forma de variación anual. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta gráfica siguiente muestra esto que ya describía sobre el tema de los bienes duraderos y no duraderos. Vean cómo el precio de los bienes durables en Estados Unidos empezó a subir poco a poco con la pandemia, pero se ha acelerado recientemente, a partir de este año. Eso se ve en las gráficas de la figura 12 del lado izquierdo. Cómo está en 7% el cambio anual en el deflactor de precios a consumo personal de bienes durables, que es básicamente la inflación de bienes durables, o bien en la línea azul, que es propiamente dicho la inflación anual de bienes durables para Estados Unidos, que está en 13%. En el caso de México, la línea de la gráfica del lado derecho descompone a todas las inflaciones de todos los productos de la canasta subyacente, que son 245, los descompone en 4 grandes grupos. Si son bienes de consumo duradero, bienes de consumo no duradero, semiduradero y de servicios. Y vean que todos los bienes de consumo duradero, que son los puntos rojos, en general, todos ellos están más a la derecha que todos los otros tipos de productos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los precios de los bienes con esta característica de ser bienes de consumo duradero son los que más están subiendo de precio en México también. Insisto, como parte de esta recomposición del gasto que ya mencioné hace un momento. Pasemos a la siguiente, por favor.
un poco nada más para fortalecer este mensaje que acabo de decir, de cómo crecieron los precios de las mercancías, en particular, primero de las alimenticias, pero ahora de todo tipo de mercancías. Vean cómo son los precios relativos de mercancías a servicios, que es la línea verde, todas las mercancías contra todos los servicios. Y vean que estaban en torno a 1, que quiere decir que estaban más o menos estables, 1 a 1. Pero vean cómo a partir del inicio de la pandemia, esa tendencia que cambió dramáticamente y ahora es una tendencia creciente, que quiere decir que los precios de las mercancías están subiendo más rápido que los servicios, por las razones que ya describí antes. Pero que en particular, digamos, puede verse ahí como cuando separamos a las alimenticias de las no alimenticias, las que más han subido son las mercancías alimenticias, que es la línea azul. Eso tiene que ver con este fenómeno que ya dije de recomposición del gasto, presiones por el lado de la demanda en productos que empezamos a demandar más en los hogares, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ve entonces en este cambio en los precios relativos de mercancías a servicios. Si pasamos a la que sigue, por favor. Este otro es un segundo fenómeno, que es el fenómeno de reversión a la tendencia. El tercer fenómeno, porque el primero es la inflación mundial, el segundo es el cambio en los precios de mercancías y servicios, y el tercero es este fenómeno, insisto, de reversión a la tendencia, que es, vean cómo los precios de ciertos productos, en particular aquí vamos a ver dos grandes grupos de productos, los servicios y la ropa, calzado y accesorios, cómo se comportaron a lo largo de la pandemia. Vean que la línea azul es lo que está pasando en ambos casos. La línea roja es un ejercicio que hacemos, hipotético, de qué hubiera pasado con los precios de estos productos si se hubieran comportado, hubieran seguido aumentando a su ritmo normal, digamos, como si no hubiera habido pandemia, y hubieran seguido aumentando a su ritmo histórico, que es la línea roja. Y vean que ocurre en ambos casos un fenómeno muy claro, que es la línea azul, durante todo el inicio de la pandemia, desde enero, de hecho, de 2020, hasta aproximadamente enero de 2021, se puede ver cómo quedó sistemáticamente por debajo de la línea roja. Es decir, los precios de estos productos estaban rezagando respecto a donde debían haber estado si no hubiera habido pandemia. Y lo que ha ocurrido una vez que se reabrió la economía, que insisto, ocurrió básicamente a partir de enero o febrero de este año, es que esa línea azul, cómo empieza a converger rápidamente a su nivel que hubiera tenido en ausencia de la pandemia, que es la línea roja. Vean que en ambos casos ocurre justo ese fenómeno, que es el fenómeno que llamamos reversión a la tendencia. Los precios de estos productos, entonces, digamos, lo que buscaron fue nada más regresar a donde hubieran estado. Estos productos trataron de compensar el hecho de que durante 2020 no pudieron subir de precio de manera obvia. Nadie consumía servicios porque estaban cerrados muchos de ellos. Nadie consumía ropa, calzado, porque pues, la gente no necesitaba ropa, no tenía que ir a la oficina, en algunos casos no tenía que ir a su trabajo, muchos de ellos. Hubo una caída en la demanda muy importante de ropa, calzado y accesorios, y eso entonces se vio reflejado en sus precios, que conforme se reabrió la economía y la gente empezó a regresar a las oficinas y empezó a regresar a la demanda por servicios, los precios de estos productos regresaron a su nivel y empezaron a alcanzar el nivel que tenían antes. ¿Qué implica esto? Pues que la inflación reciente de estos productos ha crecido porque se mantuvo, digamos, muy moderada durante 2020. Y eso es lo que se ve en la siguiente gráfica. Noten que, la siguiente, por favor. Noten cómo la inflación venía bajando de los servicios, llegó a estar hasta 2%, y cómo a partir del inicio de este año empezó a subir rápidamente hasta un nivel de 3.50. Y eso es lo que contribuyó también un poco a la presión inflacionaria por el lado de servicios. Pero noten que este 3.50, insisto, es el resultado pues, de que estaban apenas recuperando los aumentos de precios que no habían podido hacer durante 2020. Y vean que, aun si se mantuviera dentro de esa tendencia, vean que lo primero que va a pasar en los siguientes meses es esa línea punteada que está ahí, que es si los precios de los servicios se mantuvieran creciendo al ritmo que históricamente crece, aún así la inflación no va a empezar a bajar inmediatamente. Primero va a subir
¿Por qué razón? Por este efecto base que ya describimos. Entonces, vean que lo primero que va a pasar es que hacia enero o febrero de 2022 vamos a tener este efecto base de los servicios, que es la línea punteada que está ahí hipotética, va a acercarse hacia 4%, y no es sino hasta el segundo trimestre de 2022 que va a empezar a regresar a su trayectoria posiblemente más cercana, en torno a 3%. Pero va a bajar. Eso es un poco la previsión que tengo o que tenemos nosotros, los autores de este trabajo, con la inflación de los servicios. Déjenme paso ya rápidamente nada más a esta última sección, que es un ejercicio cuantitativo, donde hacemos alguna comparación sobre cómo sería la inflación una vez que separamos estos efectos transitorios o exógenos que hemos identificado. Y nada más quiero, si brincamos hasta la lámina 24, si son tan amables, nada más para que vean un poco a lo que me refiero con esto. Ahí. Esa línea 24 muestra en las líneas negras esta gráfica que ya mostrábamos antes, que es la inflación de servicios y la inflación de ropa, calzado y accesorios. Pero esas líneas negras, como dijimos antes, están afectadas por la pandemia del año pasado. La parte más importante de la pandemia del año pasado. Si hiciéramos caso omiso, digamos, de la pandemia del año pasado y quisiéramos ver cuánto han subido los precios, no con respecto al año pasado, sino con respecto a hace 2 años, cuando no había pandemia, y la pregunta es, ¿a qué tasa anual han crecido los servicios y a qué tasa anual ha crecido el precio de la ropa? Esa pregunta, lo que nos respondería es la línea morada que se ve en cada una de las dos gráficas. Y lo que nos dice la línea morada es que la inflación de servicios, como se puede ver ahí, de hecho, hoy en día es más baja de lo que había sido históricamente, que vean que estaba en 3.5%. Hoy en día, si nos comparamos a lo que teníamos de inflación hace 2 años, al nivel de precios de hace 2 años, la inflación anual de los servicios es menos de 3%. Y similarmente, la inflación anual de la ropa es poco más de 2%. O sea que no es, aunque parezca que hoy en día, vean, la inflación de ropa pues, llegó a estar hasta arriba de casi 7%, ahorita está arriba de 4%, los servicios están cerca de 3.5%, pero en realidad la inflación de 2 años para acá está bastante moderada y relativamente estable. En el caso de los servicios, en torno a 3%, en el caso de la ropa, en torno a 2%. O sea, no hay una presión inflacionaria importante que venga de esa dimensión. Un segundo ejercicio que hacemos es que identificamos los productos con choques muy grandes, atípicos, le llamamos, que es lo que hacemos en la siguiente lámina. Brinquemos en 2 láminas, esa y la otra, por favor, para que vean una gráfica donde están identificados estos choques atípicos, que es no solo cuán grandes son los choques de precios con respecto a su trayectoria histórica, sino también qué peso tienen en la canasta de consumo de los mexicanos. El tamaño de los choques se ve en el eje horizontal. Ahí está la diferencia de la inflación con respecto a la mediana histórica. Primero vean que hay productos que tienen una inflación muy baja respecto a su mediana histórica, que va desde menos 15% y que llegan hasta productos con una gran inflación con respecto a su mediana histórica, que es hasta 25%. O sea, 25% más que su mediana histórica. Entonces, eso es, digamos, primero es que vean que hay un gran número de choques positivos, resultado de este fenómeno que ya describimos antes de la inflación mundial. Pero luego, y más importante, es que muchos de esos choques son muy importantes en la canasta de consumo de los mexicanos. Esa importancia en la canasta de consumo de los mexicanos es el tamaño de los círculos que se ven ahí. Y noten que ahí se identifican en esa que le llamamos zona 2, productos que tuvieron aumentos de precios muy importantes y pueden ver por el tamaño de los círculos la importancia en el consumo de los mexicanos. El más importante de todos los que se ven ahí es el de la tortilla de maíz, que está al inicio de la zona 2 con un círculo relativamente grande porque tiene un peso importante en el precio, en la canasta de consumo de los mexicanos. Otras canastas, otros productos que subieron mucho con una cierta importancia son aceites y grasas vegetales comestibles, también sujeto a choques externos, transporte aéreo, televisores, etc. Bueno, esos productos atípicos, que insisto, todos ellos se pueden identificar como asociados a ciertos temas de la recuperación económica y de la pandemia,
¿Con cuánto contribuyen a la inflación subyacente? Esa fue la pregunta que nos planteamos. La siguiente figura, la figura 21, muestra... permítame tanto. Perdón, la figura 21 muestra la diferencia entre la inflación subyacente observada, que es la línea negra, y si le eliminásemos, ¿no?, la inflación subyacente, si le quitamos los choques de los productos atípicos, que ya vimos que son unos cuantos nada más, ¿cuánto habría sido la inflación subyacente? Bueno, y la diferencia es la línea verde que está del lado derecho. Pueden ver que en los últimos meses, la contribución de los productos atípicos, que son unos cuantos, ha crecido de manera muy importante como resultado de estos fenómenos que hemos descrito. Básicamente, un punto porcentual de toda la inflación subyacente que estamos observando en el país es atribuible a unos cuantos productos. ¿A qué productos? Bueno, el cuadro siguiente, de la página siguiente, muestra estos productos. Son básicamente 8 productos. O sea, imagínense que un punto porcentual de toda la inflación se explica por 8 productos nada más de los 245 que hay en la canasta del consumidor, que son aceites y grasas vegetales, 15 puntos base, loncherías, fondas, tortillerías y taquerías, 12 puntos base, refrescos envasados, 7 puntos base, tortilla de maíz, 29 puntos base, leche, 7 puntos base. Y luego tenemos automóviles y televisores, 16 y 5 puntos base respectivamente. Y finalmente, telefonía móvil, 13 puntos base. Esos 8 productos en su conjunto explican más de un punto porcentual de inflación subyacente. Y ahí los agrupamos en estos 3 grandes rubros, ¿no? Cosas de la alimentación que, insisto, están asociados a choques mundiales que estamos viviendo, que van a desaparecer conforme se normalice la situación mundial. Escasez de insumos o cambio en la demanda, como los automóviles y las televisoras, que ya describí el tema de los chips, es 21 puntos base. Y cambios en la demanda o efectos base, que son la telefonía móvil o el transporte aéreo, que responden a que demandamos mucho más ahora del servicio de telefonía móvil porque nos estamos conectando mucho más como ahorita lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo. O bien el transporte aéreo, que de hecho ya no está siendo uno de los productos más atípicos, aunque sí lo fue durante las quincenas de junio, julio e inclusive agosto. Pero ya para septiembre ya no lo es uno de los productos con mayor choques atípicos. Estos productos, estos 8 productos que acabo de escribir, insisto, contribuyen con 1.04 puntos porcentuales de la inflación subyacente. Y luego, un poco lo que hacemos es pues hacer un ejercicio nada más hipotético de que dijéramos, bueno, a ver, separemos esto que acabo de describir en 4 efectos. En el caso de los servicios, nada más supongamos que no hay reversión a la tendencia, que regresan a comportarse como ya vimos que están comportándose actualmente. En el caso de las mercancías, nada más quitemos lo de los casos más atípicos, que son 3. Pasamos al siguiente cuadro, sí, está la lámina, y ya estamos terminando. Que son, 4 productos, que son tortillas, aceite, leche y refrescos. El siguiente, por favor. Tortillas, aceite, leche y refrescos. Y a las mercancías no alimenticias quitémosle el tema de los televisores y los automóviles. Y al producto de la ropa, nada más quitémosle su efecto de reversión a la tendencia que ya describimos. Un poco para saber cómo cuántos productos, que insisto son 6 productos, más el tema de la reversión a la tendencia de los servicios y de la ropa, ¿qué habría pasado en ausencia de esto? Y si pasamos hasta la lámina 33, por favor, nada más para que vean lo que habría ocurrido, ¿no? Hasta la 33, si pasamos, ahí. Vean lo que tenemos. De la inflación subyacente, tenemos una inflación observada de 4.93%. La contribución de estos cuantos productos que acabo de describir, 4 en mercancías alimenticias, 2 en mercancías no alimenticias,
el tema de los servicios y el tema de la ropa, ¿cuánto habría sido la inflación en ausencia de estos factores que, insisto, son transitorios o exógenos? Y la conclusión sería, la inflación en este momento habría sido no 4,93, que es un nivel que a mucha gente le preocupa, sino habría sido 3,77, que es efectivamente más alta que el objetivo del Banco de México, pero aún estaría dentro del rango de variabilidad que establece el propio banco, y sería en ese sentido menos preocupante quizá de lo que uno podría concluir viendo este 4,93. Si vemos la siguiente gráfica, que ya muestra nada más cómo habría sido la evolución de la inflación en ausencia de estos factores que ya hemos identificado. La siguiente, por favor. Ahí pueden ver que pues, la inflación contrafactual pues, habría sido bastante menor que la inflación observada, y además habría estado, si se ven ahí, mucho más estable, precisamente porque lo que hemos hecho es eliminar de la cuantificación de la inflación subyacente estos comportamientos atípicos, anómalos, que no esperamos que se repitan con el tiempo, porque son factores que, insisto, responden a circunstancias muy peculiares de la recuperación de la pandemia en México y en el mundo. Entonces, digamos que esto es la explicación que hay para mí de la inflación en el país. Y si pasamos nada más para responder la gran pregunta clave desde el punto de vista del Banco de México, que es ¿cuál es el rol de la política monetaria en la actual coyuntura, que es la lámina que sigue? En mi opinión, una vez, si sabemos que los choques son de esta naturaleza, la política monetaria creo que no tendría que responder a estos aumentos en la inflación. Son choques de oferta, choques transitorios o choques exógenos, ante los cuales la política monetaria tiene muy poco que hacer. Noten que subir las tasas de interés en este contexto, pues no va a eliminar las fuentes de la inflación, porque las fuentes de la inflación son factores mundiales. Entonces, no solo va a ser inefectivo, sino que además va a ser ineficiente. Va a ser ineficiente porque no vamos a lograr controlar la inflación, pero por otro lado, podemos, subiendo las tasas de interés, que es lo que ha ocurrido en las últimas 3 decisiones de política monetaria, le pega al componente de la recuperación económica, porque afecta en distintas dimensiones, como el consumo, la inversión, el crédito al sector privado, las finanzas públicas y los mercados financieros nacionales, entre otros efectos. Entonces, sería inefectivo en el sentido que no logra controlar la inflación, subir las tasas, pero además es ineficiente porque el costo de hacerlo aumenta. Peor aún, que es lo que digo en la lámina siguiente, y con esto ya prácticamente voy a terminar, es que en la lámina siguiente, en ese cuadro, muestro que no solo va a ser inefectivo e ineficiente, sino que incluso podría ser contraproducente. Subir las tasas cuando la inflación responde a factores exógenos transitorios puede transmitir a los agentes económicos la idea de que la inflación es más bien de un carácter permanente. Y si los agentes económicos se quedan con la idea que la inflación que estamos viviendo tiene un carácter más permanente, es más probable que empiecen a responder y ajustar sus expectativas en ese sentido, y que incluso pueda afectar lo que se conoce como el proceso de formación de precios, es decir, que empiecen a incorporar en sus precios, ya sean los productores o los trabajadores también, que puedan incluir en sus demandas salariales presiones adicionales. Eso puede afectar las expectativas de inflación hacia adelante. Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido. Si ven la evolución en esa tabla 3, la evolución reciente de las expectativas de inflación de corto plazo, vean cómo tanto la general como la subyacente para el cierre de este año y para el cierre del próximo, pues han venido aumentando de manera constante. Hoy en día la expectativa de inflación general para el cierre de año es 6.10, la subyacente 4.90, mientras que hace 3 meses apenas estábamos en 5.10 y 4. En el caso de 2022, cosa que aún ni siquiera ocurre, no tenemos ni un solo momento de información en el margen, la inflación general ha subido, la expectativa de inflación general ha subido de 3.61 a 3.79, la expectativa de inflación subyacente ha subido de 3.57 a 3.70. O sea que puede incluso estar teniendo este efecto contraproducente en las expectativas de inflación, y en ese sentido es que considero que desde el punto de vista de la política monetaria,
no solo va a ser inefectivo subir las tasas, puede ser ineficiente porque puede tener efectos en el margen en distintas dimensiones, pero incluso además pudiera ser contraproducente. Y por eso es que se vuelve tan importante entender en el fondo la naturaleza del proceso inflacionario para no responder siempre de la misma manera, porque los procesos inflacionarios tienen distintos orígenes, distintas manifestaciones, y este caso en particular tiene que ver con la recuperación de la pandemia en México y en el mundo, y como tal tenemos que entender ese fenómeno. Y en ese sentido, la respuesta óptima de política monetaria, en mi opinión, no es necesariamente la que hemos estado teniendo en el Banco de México, que es el aumento de las tasas de interés. Porque la señal que eso manda puede ser efectivamente contraria a lo que nos hubiéramos, a lo que la gente hubiera esperado si supiera que es de una naturaleza más bien transitoria. Entonces, pues creo que con eso, si pasamos a las siguientes dos láminas, lo demás para terminar, son las consideraciones finales, que es lo que ya describí, y la siguiente ya es mi lámina de cierre, que es con la que terminaría mi presentación. Perdón si me alargué demasiado, tuvo que ver la interrupción, pero también quería entrar en más detalles de los que consideré importante que ustedes también los tuvieran presentes en el análisis. Espero que la presentación haya sido clara, informativa, y agradezco nuevamente la invitación y estoy abierto si tienen preguntas sobre la presentación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor, por esta estupenda reflexión para entender, tener más claro de lo que está ocurriendo en México, particularmente en el tema de los precios posterior a los efectos negativos que nos dejó o nos está dejando la pandemia. Bueno, vamos a dar un espacio para un par de rondas de preguntas de 3 y 3, entonces abriría aquí en primero los que están aquí en el auditorio presentes por si hay alguna inquietud o pregunta que quieran hacer, si levantan la mano nomás para que les pasen el micrófono. Aquí hay dos. Dicen su nombre, por favor, y la pregunta para que les escuche el doctor. Buenos días. Muchas gracias, antes que nada, doctor Esquivel, por su presentación muy clara y sobre todo muy interesante. Le tengo dos preguntas. La primera, no tan relacionada, pero que me causa mucho interés, es respecto a los posibles efectos en la inflación que podría tener la posible aprobación de la reforma energética a nivel federal. Y relacionado también con el tema de los energéticos, mostró usted muy claramente que la inflación subyacente se ha visto muy afectada por un tema de comparación con el año anterior, ¿no? Específicamente en el tema de las gasolinas. Sin embargo, me queda un poco la inquietud de cómo podría afectar esta comparación en términos de los agentes, ¿no? ¿Qué posición podrían tomar ellos al ver que la inflación se encuentra tan alta si es que no tuviesen todo el contexto de la información? Es decir, ellos ven que la inflación está muy alta y la gasolina es algo que nos mueve, ¿no? Sin la gasolina no podemos hacer nada y eso implicaría que podrían ellos tomar, no sé, la decisión de aumentar sus precios. Son en ese sentido las preguntas. Muchísimas gracias. Y pasamos acá al compañero que está atrás. Ok, igualmente muchas gracias, subgobernador, por su presentación. Mi pregunta va en línea con lo último expuesto por usted. Recientemente surgió un artículo desde la FED en el que se argumentó el dejar de dar tanta relevancia al rol de las expectativas. Y bueno, usted ya nos daba alguna luz sobre esto en sus últimas diapositivas. Sin embargo, creo que hay todavía lugar para hacer un poquito más de precisiones. Y en este sentido, ¿qué postura estaría adoptando usted en este renovado debate? Sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahí fueron 3 preguntas. Si quieren, damos espacio para... ¿Hay otro más? Van dos. Pero es que Dávila hizo 2 preguntas en una sola. Si quiere, le damos espacio, doctor, mientras si llegan otras preguntas. Adelante.
Ok. A ver, voy a empezar con esta última sobre el tema de las expectativas, que me da gusto saber que la persona que hizo la pregunta está tan enterada, porque en efecto es un estudio reciente de la Reserva Federal sobre el tema de las expectativas, donde un pues, destacado miembro, yo diría, que ha tenido distintas responsabilidades, tanto en la Reserva como en el gobierno federal, se manifiesta muy escéptico del tema de las expectativas. Yo no soy tan escéptico como en ese artículo reciente, donde el autor básicamente cuestiona el rol de las expectativas, si tiene alguna importancia, de hecho. Creo que no iría tan allá como este autor de apellido Ruth, pero sí creo que sí ponen en la discusión un tema relevante, que es, uno, cómo se conforman las expectativas, dos, las expectativas de quién son importantes, porque me parece que, recordemos que nuestras expectativas, por ejemplo, las gráficas que yo les mostré, son las expectativas de los analistas del sector privado. Esas son las expectativas que conocemos y que publica el propio Banco de México, Citibanamex, Bloomberg, Reuters, etcétera. Todas ellas le preguntan a las mismas personas, que son el grupo de analistas, pues, de instituciones financieras, corredurías, etcétera, que son los que están monitoreando la inflación, siguiendo la discusión, etcétera, y que son los que responden a estas preguntas, son los analistas del sector privado. La pregunta es si esa es la expectativa clave que necesitamos saber, o bien la expectativa de agentes económicos fijadores de precios, por ejemplo, productores, por ejemplo, los trabajadores, etcétera, o las expectativas de los consumidores en general. Porque al final de cuentas, digamos que la decisión de qué hacen los agentes en función, por ejemplo, un agente que espera inflación, pues a lo mejor acelera de hecho el consumo y eso puede ayudar de alguna manera a la recuperación más rápida de la actividad económica. Entonces, sí se vuelve relevante quién es el que está esperando y por qué razón nosotros siempre le preguntamos a los analistas únicamente. Yo recientemente escribí un artículo que esperamos publicar pronto con mi colega Raimundo Campos del Colegio de México y un estudiante egresado de la maestría en Economía del Colegio sobre el tema de las expectativas de agentes, un poco para ilustrar cómo se están comportando y a qué responden, preocupándonos ya por este tema de qué expectativas son las relevantes. Entonces, digamos que la discusión pues, está abierta. Creo que pone en la mesa de la discusión un tema relevante de cómo se construyen, qué rol tienen, cuál es la expectativa que importa, etcétera. Y creo que en ese fenómeno estamos apenas aprendiendo. Entonces, insisto, yo no iría tan lejos como Ruth para decir que no importan, pero sí creo que importan, pero necesitamos saber más y cuál es la que importa. Digamos, es sabido, por ejemplo, que los consumidores normalmente su expectativa de inflación es más elevada de la que los especialistas, porque precisamente ellos responden más bien a su canasta de consumo propia, a sus experiencias en los mercados donde consumen básicamente alimentos, etc. En fin, entonces eso pone de manifiesto una discusión muy amplia que yo creo que está por darse de nuevo en México y en el mundo. Pero creo que es un tema importante que lo haya planteado quien lo planteó. Alguien más planteaba algo que tiene que ver con esto, que decía, bueno, al ver el tema de la gasolina, de los precios de la gasolina, si no, eso podría influir negativamente en la fijación de precios. Y bueno, aquí se vuelve relevante. ¿Cómo es que la gente toma esa información a la que está, digamos, que puede acceder y cómo la incorpora en su proceso de toma de decisiones, ¿no? Si una persona que observa que hoy en día la inflación anual medida como la vimos ahorita está en 10%, pues a lo mejor quiere trasladar ese aumento de costos a sus precios, sin quizá caer en cuenta en este fenómeno que ya describía yo antes, de que la gasolina finalmente hoy, comparada a lo que era hace 2 años, pues apenas está 4 o 5% por encima de esa inflación, de ese nivel de precios que tenía previo a la pandemia. De tal manera que la inflación anual de ese producto sería
pues, bastante menor que 10%. Pero si lo que toma en cuenta es el 10%, pues entonces su proceso de fijación de precios puede perjudicarse y puede empezar a distorsionarse. Y por eso se vuelve relevante, y yo insisto mucho, en el tema de la comunicación. Creo que hace falta mucho más trabajo pedagógico, tratando justo de explicar esto que acabo de yo tratar de exponer, que es la inflación que estamos observando no es necesariamente un aumento de precios sostenido, recurrente, y de hecho, ni siquiera es, en algún sentido, un aumento de precios tan importante cuando lo comparamos con la situación previa a la pandemia. Es más bien un resultado, digamos, aritmético, derivado de una circunstancia peculiar, única, que vivimos en la historia reciente, que es la pandemia, el confinamiento, la caída significativa en los precios del petróleo que vino acompañada con ese inicio del confinamiento, y que por lo tanto en estos efectos de comparación anual, pues parece, en efecto, que hay un aumento de precios desmesurado, pero en realidad, como ya discutimos en amplio detalle, el aumento de precios es relativamente moderado cuando lo comparamos con la situación previa a la pandemia. Pero eso toma tiempo de explicar. Digo, tan solo esta respuesta me ha tomado algo de tiempo. Explicar a la población en general, pues tomará más tiempo, evidentemente, y no es fácil siempre de explicar, pero tenemos, en mi opinión, que tomarnos este trabajo pues, con seriedad y tratar de hacerlo de la mejor manera posible para evitar justamente que ocurra este fenómeno que describía el compañero que decía, pues si esto puede dar lugar a comportamientos de fijación de precios que vuelvan eventualmente muy inercial a la inflación. Eso es lo que en el pasado ha dado lugar a la inflación inercial, por cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es decir por qué razón eso no debería dar lugar a estos aumentos de precios tan elevados, porque no es un fenómeno primero recurrente. La inflación no es que llegó a 6% y se va a quedar ahí durante años. No, la inflación, como dije antes, se espera que empiece a bajar de manera importante hacia el segundo trimestre del próximo año, porque sus distintos componentes van a empezar a normalizarse o deberían empezar a normalizarse. Entonces, ese es el trabajo que tendríamos que estar haciendo y que, pues un poco por eso es que me tomé la molestia de escribir este artículo tan largo, con tanto detalle, un poco para tratar de contribuir a esta discusión, quizá en este momento solo dirigido un poco más a los especialistas, más que al público en general también, pero que eventualmente me gustaría que fuese trasladándose esa discusión pues más hacia el público para que se tomara conciencia de la naturaleza del choque que estamos viviendo y que no es algo que el banco esté cediendo o dejando de cumplir con su tarea primordial, que es el combate a la inflación, sino más bien que es un fenómeno muy peculiar, atípico, derivado de una circunstancia atípica, única, pero que eventualmente lograremos, espero, muy pronto, empezar a observar cifras y comportamientos mucho más cercanos a lo que nos gustaría tener, que es una inflación pues cercana al 3%. Bien, muchas gracias, doctor. Daríamos espacio para una última ronda de preguntas. No sé si alguien del público quiera plantear alguna inquietud, mientras leo una que está aquí en la plataforma, de los que están siguiéndonos de manera virtual. Señala, doctor Esquivel, acerca de los productos que menciona que son atípicos en cuanto al comportamiento de la inflación, ¿podría comentar acerca del impacto en la tasa de pobreza, ya que son muy relevantes en la determinación de la línea de pobreza y por otro lado, respecto a la duración de esta trayectoria? Esa es una pregunta que está en la plataforma. Otra que está en la plataforma es también si, déjame tomar, la encuentro. Tiene que ver sobre los impactos que se han observado en la inflación debido al incremento en el salario mínimo, o si se han observado más bien impactos en la inflación debido al incremento del salario mínimo. ¿Aquí hay alguna pregunta? Aquí nada más para cerrar. Una pregunta aquí con, si menciona su nombre nomás. Joaquín Puente, de la Maestría en Ciencias Económicas. Gracias. Esta pregunta va en línea con una decisión de política monetaria
que se tomó en la actual administración del Banco de México, de la que usted forma parte, hace un año y medio, si no mal recuerdo, y que estuvo en función de las grandes sequías que se observaron en el país. No me acuerdo si le comento las del 2019, me parece todavía, o 2020, y que eso tuvo a, pues, incrementar el precio de los alimentos. Entonces, estando estos hechos claramente relacionados con el cambio climático, me gustaría saber si en general en las bancas centrales y pues en el Banco de México se tiene considerado el cambio climático ya como un factor estructural que en el presente y en el largo plazo va a estar afectando. Sería todo. Bueno, pues cerramos con esas preguntas. Adelante, doctor. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas preguntas todas, que son, a ver, empiezo con la primera, que es el tema de si los impacto en la pobreza. Bueno, evidentemente va a tener un impacto en la pobreza en el sentido de que algunos de esos choques que ya describimos y todo lo que se describe en general son impactos en los productos alimenticios. Y eso encarece obviamente la canasta de consumo alimenticia, que es la más importante para determinar el nivel de ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos básicos y poder estar en una condición distinta a la pobreza. En la medida en la que los precios de estos alimentos están subiendo, pues se encarece esa canasta y obviamente eso puede tener un impacto importante en términos de la pobreza. Eso, digamos, parte de eso ya ocurrió cuando la información que ya conocemos, que es pública, que se dio a conocer por parte del Coneval y de la NIG y del INEGI, con las cifras de 2020, porque las cifras de 2020 ya tenían una parte de este efecto, que es lo que aumentó inmediatamente después de la pandemia, del confinamiento. Entonces, una parte de eso ya está incorporada en esa dimensión, en esa estimación de la pobreza. Lo que ha ocurrido en meses más recientes, evidentemente no está y podría tener un impacto pues, negativo, similar, negativo en el sentido de que va a aumentar la pobreza, obviamente, hacia adelante, y eso pues es algo indeseable, evidentemente, y que pues tendrán que tomarse algunas medidas para mitigar este efecto, ¿no? Recordemos que la pobreza crece pues por dos razones, ¿no? Una es el aumento del costo de la canasta alimenticia y otra es la pérdida de ingresos. Entonces, la mitigación puede provenir al menos por el tema de la mejoría en los ingresos y eso puede resolverse también un poco conforme vaya dándose la reactivación económica y la reincorporación de muchas personas que dejaron sus trabajos o están en la subocupación o que dejaron, algunos de ellos, sobre todo mujeres, que dejaron de incorporarse al mercado laboral para atender a los enfermos o a los niños que no habían podido regresar a la escuela, etcétera. Eso, digamos, esperamos que este efecto negativo, digamos, del impacto de los precios en la pobreza, pues pueda ser mitigado con un fortalecimiento en la capacidad de ingresos de esa parte de la población. Pero, digamos, está por verse, dependerá de su duración, dependerá de qué parte se revierte, qué parte no, pero, digamos, una parte de ese choque negativo ya se vio en las cifras de pobreza de este año, que afortunadamente, por cierto, fueron menos negativas de lo que se anticipaba en algún momento. Se anticipaba un choque muy fuerte en la pobreza, derivado del confinamiento y derivado pues también de los aumentos de precios de los alimentos, que afortunadamente, insisto, no se materializaron. Pero de que van a ocurrir hacia adelante, pueden ocurrir. Insisto, lo importante es mitigarlos con otras fuentes, sobre todo de generación de ingresos de los sectores de la población que están en esa parte baja de la distribución. Sobre el tema del salario mínimo que alguien planteó, si esto era un choque, si esto explicaba parte de la inflación, yo diría que no. Digamos, hemos tenido ya 3 años de aumentos importantes en el salario mínimo que no tienen impactos en la inflación. El mejor ejemplo, digamos, el ejemplo más claro que se puede hacer es yo escribí un artículo junto con Raimundo Campos el año pasado, donde analizamos el aumento diferenciado en los salarios mínimos en la frontera norte, precisamente con el aumento
en el resto del país. Ustedes, mejor que nadie, saben que el aumento de salario mínimo en la frontera norte fue bastante más importante que en el resto del país, y eso nos sirvió como un ejercicio, digamos, para hacer un análisis, por cierto, usando las metodologías que desarrollaron los autores que hoy fueron premiados con el premio Nobel, para poder estimar el efecto del aumento del salario mínimo sobre la inflación, y encontramos que a pesar de un aumento diferenciado tan significativo como el que ocurrió en 2019, pues eso no tuvo impactos significativos en la inflación de la frontera norte, lo cual pues, habla de que es un efecto muy marginal, si es que lo tuvo, en la inflación en aquel entonces, y lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, que son aumentos adicionales, pues no vemos que tengan aumentos importantes. Nosotros, por cierto, en el Banco de México pueden ver en las estadísticas que publica el banco una información de la inflación, digamos, un poco relacionada con distintos factores, con el tipo de cambio, con el salario mínimo, con los salarios en general, con el componente energético, etcétera, y no es la inflación asociada a los salarios la más importante. Es más, la más importante es en este contexto por la asociada a temas energéticos y al tipo de cambio. Entonces, digamos que no es ese un factor que parece estar explicando la inflación que estamos observando. Como dije antes, más bien parece ser atribuible a otros factores más generales y mundiales. Y por último, el tema que planteaba el compañero, que hizo la pregunta ya al final, de la maestría en economía, maestría en ciencias económicas, que era sobre el tema del cambio climático, pues decirles que sí, que los bancos centrales están muy preocupados por el tema del cambio climático. Nosotros en el banco tenemos ahora una nueva área que se dedica justo a eso. Lo analizamos desde distintas perspectivas. Una de ellas tiene que ver con la parte financiera y estabilidad financiera, incluso la preocupación por pues un poco que los nuevos desarrollos del sistema financiero tomen en consideración los impactos que tiene el cambio climático. Pero la otra dimensión, que es a la que aludía el compañero, que era el tema de las sequías y sus impactos en los precios, pues evidentemente también tiene esta dimensión, digamos, que introduce un sesgo, una cierta volatilidad en los precios, ¿no? Las sequías o su contraparte, ¿no? Las inundaciones. Todo eso contribuye a que la producción agropecuaria pues, sea más volátil de lo que solía ser, y por lo tanto que sus precios sean más volátiles de lo que solían ser, que de por sí ya lo eran. Entonces, digamos, todos esos elementos entran en las consideraciones que nosotros valoramos, tanto para entender ciertas dinámicas de precios, para entender la transitoriedad de algunos de estos fenómenos, pero insisto, más allá de este tema en los precios, en los bancos centrales hay una gran preocupación hacia adelante del tema de cambio climático y lo que ello implicará, y en ese sentido es que, de hecho, hay grupos de trabajo internacionales que están abordando estos temas. En nuestros reportes de estabilidad financiera reciente también hablamos del tema, porque tiene muchas aristas relevantes en la discusión, así es que no es algo de lo cual los bancos centrales sean omisos o puedan abstraerse, sino más bien es algo que tiene que incorporarse y se ha venido incorporando de distintas maneras los temas asociados al cambio climático, porque serán sin duda pues, de los temas más importantes en el futuro cercano. Creo que con esto respondo a las preguntas planteadas. No sé si hay algún tema adicional que quieran plantear. Pues agradecemos mucho las respuestas que nos ha regalado, doctor, y para cerrar me voy a permitir leer pues un reconocimiento que le haremos llegar de manera digital. Dice: Universidad Autónoma de California, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, otorga la presente constancia al doctor Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México, por su brillante participación con la conferencia magistral titulada Retos de la Recuperación de la Economía Mexicana. Dentro del seminario Reflexiones de los egresados del programa de maestría y doctorado en Ciencias Económicas a 20 años de su fundación, llevado a cabo el 11 de octubre de 2021 en el auditorio de esta unidad académica. Por la realización plena del hombre, firma el doctor Natanael Ramírez Angulo, el director. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su espacio, sus reflexiones, muy interesante. Y pues aquí contento el público de escucharle. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias nuevamente por la invitación y les deseo lo mejor y un saludo y que todos se encuentren bien, ustedes y sus familiares cercanos. Igualmente, Muy doctor, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su asistencia y también a los que siguieron la transmisión en las plataformas de la facultad. Nos vemos pronto.